Sobrinas, sobrinos, muy buenos días. Iniciamos semana hoy que es lunes 15 de abril de 2024. Ya se fue la primera quincena de abril. Les estoy saludando. El tío Alex les saluda desde la hermosa ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, aquí al pie de la sierra de las montañas de Chiapas, de las montañas del sureste mexicano, la zona zapatista, la zona que está en conflicto, lamentablemente, allá arriba, rumbo a la frontera Comalapa. Pero bueno, aquí estamos transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, hermoso, hermoso lugar. Y bueno, pues con muchas novedades del fin de semana, sobrinas, sobrinos, para empezar, habíamos advertido ya aquí los tíos financieros de una pues fragilidad en la situación del Medio Oriente. Recuerdan ustedes, pues primero, pues la guerra está en la franja de Gaza y Cisjordania con Israel, el tema humanitario, el tema de los bombardeos. Bueno, a eso se sumó, recuerdan ustedes, el ataque de Israel a una embajada iraní en Siria, en la capital de Siria, en Damasco. Bueno, pues este fin de semana hubo una respuesta que parece ser única de parte del régimen de Irán. Es la primera vez que Irán ataca directamente a objetivos israelíes, directamente, y digo directamente porque lo había hecho durante años, pues a través de células de Hezbollah y a través de grupos infiltrados en otros países de la zona, pero en esta ocasión se lanzaron ataques con drones artillados directamente desde Irán e Irak hacia Israel. Esto ocurrió desde el viernes y bueno, pues esto pues tensiona las cosas allá en Medio Oriente. Veamos las reacciones de la prensa occidental, pues por supuesto preocupación, incertidumbre, nerviosismo. Israel bajo ataque, por supuesto no hubo mayores daños, el 99% de los proyectiles fueron neutralizados, fueron derribados. Recuerden ustedes, bueno, pues hay un gran sistema de protección en torno a Israel, el famoso domo de hierro que cubre y que asegura la capital Tel Aviv, más operaciones aéreas de Israel y aliados que interceptaron y derribaron drones y misiles iraníes. Bueno, pues Teherán, la capital de Iraní, este régimen totalitario, este régimen completamente pues sujeto a las leyes más estrictas y retrógradas de pues sus creencias religiosas, lanzó más de 200 misiles y drones a Israel, que fueron interceptados, les decía, la mayoría. Aquí está el mapa, ahí tienen Irán y este ataque eh, hacia la capital de Israel, hacia Tel Aviv. Aquí está, pues lo que les comentaba, fue en respuesta a aquel bombardeo al consulado de Irán en Siria, que dejó 7 iraníes muertos el 1 de abril. Aquí el tema es el siguiente. He estado consultando el fin de semana con expertos, yo no lo soy, en geopolítica de Medio Oriente. Y bueno, pues lo que dicen todos es que esta fue, digamos, una estrategia más bien de Irán, no tanto para provocar una guerra en la que pues evidentemente serían aplastados, aunque bueno, dicen que Irán ya está a punto de tener lista un arma nuclear, pero bueno, más bien dicen los especialistas, fue un tema de Irán para revivir en algo pues su posición y buscar el apoyo de sus aliados, Rusia, en fin, y a la vez pues tensar el asunto con Estados Unidos, aliado natural de Israel. Por lo pronto, pues Estados Unidos dice que no apoyará con un contraataque directo a Israel, a Irán. Biden está tratando de convencer al premier israelí Benjamín Netanyahu de no reaccionar directamente en represalia a Irán, porque esto supondría un escalamiento del conflicto, que parece que es lo que quiere Irán, justamente para tensar y para que aliados como Rusia o China se pronuncien más enfáticamente en su favor o en contra de los intereses de Israel. Y entonces, pues esto está, digamos que en un episodio de pausa, no ha habido una reacción, el ataque fue único, digamos, estos 200 misiles y drones, fue un ataque único, Irán ya no está atacando
Israel no ha respondido, por lo menos directamente. Y bueno, pues este es el punto. Este es el punto, porque Biden dice que no apoyará a Netanyahu si inicia responder directamente a la ofensiva y ampliar la guerra, dice la Casa Blanca. Esto, lo que les decía, Irán arrastra a Medio Oriente a las puertas del abismo nuclear, pues porque todos sabemos, y es parte de los conflictos del gobierno iraní con el mundo desde hace décadas, de que ha estado desarrollando armas originadas por energía nuclear. Y vámonos a la parte financiera, sobrinas, sobrinos, a la parte económica. Pues por supuesto los mercados globales reaccionan con tensión hasta este eventual conflicto bélico. Las bolsas y el peso bajaron. Aquí hay un tema muy importante. Estaremos en el principio del fin del superpeso, sobrinas, sobrinos, no lo sabemos. Recuerden ustedes lo que les hemos dicho aquí, el tío Mau y un servidor, por más que en el caso del peso, por ejemplo, este gran diferencial que hay entre la tasa de referencia mexicana y la tasa, por ejemplo, norteamericana, que da un margen muy atractivo para poder invertir en pesos mexicanos, que es una de las razones por las cuales el peso ha estado fuerte y se conoce como el superpeso. Bueno, pues independientemente de esto, en una situación de incertidumbre, como puede ser el escalamiento mayor de una guerra, pues los activos financieros, los dineros, se refugian en pues el activo más seguro del mundo, que es el dólar. Y entonces, en ese sentido, el dólar se fortalece y las monedas que cotizan frente al dólar, pues se deprecian. Entonces, bueno, por lo pronto sí hubo un retroceso en el peso ligero, muy ligero, en la cotización durante el fin de semana, pero todo depende de cómo reaccione Estados Unidos. Mientras tanto, Gaby Siller, nuestra querida economista de Banco Base, muy precisa en Twitter, nosotros la seguimos mucho, la citamos más, bueno, pues nos explica justamente esto: la reacción del tipo de cambio peso dólar va a depender qué tanto miedo tenga el mercado. Si Estados Unidos se involucra directamente, pues el tipo de cambio en México subirá al menos a 20 pesos por dólar y se acabará pues con este tema de que si estaba muy bien a 16 o que si iba a llegar incluso a 15. Bueno, pues aquí está el análisis y el pronóstico de Gaby Siller, con el que por supuesto coincidimos. El peso, como les decía, se depreció 1.3% el viernes ante el dólar. Ya se ha ligeramente recuperado, pero insisto, todo depende de la evolución de este conflicto que surgió el fin de semana, y que bueno, pues ahí está el tema de geopolítica, el tema de Medio Oriente y sus consecuencias en los mercados financieros y por supuesto en las consecuencias para la economía mexicana. Estaremos muy al pendiente de lo que suceda en este tema. Por lo pronto espero que haya quedado pues muy claro para ustedes, como es el propósito siempre de este programa de los tíos financieros, de tratar de explicar lo más clara y llanamente posible pues temas que a lo mejor en el plazo, en mayor medida, pues son mucho más complejos para poder entenderse y explicarse. Y bueno, pues tenemos que regresar, sobrinas, sobrinos, al tema de las pensiones. Recuerdan ustedes que estuvimos comentando la semana pasada esta iniciativa para tomar el dinero de las afores de personas que no tenían actividad en su cuenta de afore de más de 70 años. Bueno, pues esto se interpretó y fue un verdadero escándalo y nadie lo pudo detener. Esta pues impresión que deja el gobierno de López Obrador, escaso de dinero, y que bueno, pues ven esta estrategia como una especie de caballo de Troya, que pues va primero, dice, por el tema de los 70 años o más, pero que en realidad su estrategia o su objetivo era ir por gran parte de los 6 billones de pesos que administran las afores. Bueno, pues el fin de semana pasaron cosas, estas reacciones tuvieron sus consecuencias. Se supone que hoy se vota en comisiones un dictamen que ha sido ya suavizado ante las reacciones virulentas. Se precisa en el dictamen, justamente que solamente van por cuentas inactivas de acreditados de más de 70 años, y en ese sentido, bueno, pues se tranquilizan las cosas. Vamos a ver si se aprueba si se presenta este dictamen en comisiones, se aprueba, se va a aprobar porque tiene mayoría morena, y si se va
al Pleno. Ahora, en caso de que se apruebe y se pase al Pleno y se apruebe en el Pleno, a pesar de que se haya modificado esto para alimentar lo que llaman el Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues seguramente esto acabará, como dicen los panistas y priistas, acabará en la Corte, o sea, controvertirán esto si se aprueba para que finalmente vaya a la Corte. Y bueno, si esto llega pronto a la Corte, pues seguramente sería declarado inconstitucional, sería rechazado. Pero bueno, mientras tanto, el tema, y aquí les había puesto ya el tema de fondo es la sostenibilidad de cualquier cuestión que tenga que ver con pensiones para las finanzas públicas. Ya no hay dinero, de por sí las pensiones no contributivas, que son estas que, las contributivas pues son las Afores. ¿Por qué? Porque es dinero que ponen los empresarios y ponemos los trabajadores, y las no contributivas son las que tienen que ver con antes de la ley que creó justamente las Afores y que es pues un barril sin fondo porque son pensiones que se tienen que pagar directamente con recursos públicos. Y vamos a ver qué es lo que significa esto. Fíjense, sin cambios en la ley de pensiones que ya se reformó en el 2020 para que los patrones dieran más dinero, pues la erogación, el gasto de recursos públicos para cubrir esto representa más del 7%, 7,1% del PIB. Si se aprueba la iniciativa de reforma, a pesar de que dicen que se va a financiar con utilidades del Chaifa, que no tiene, con utilidades de Mexicana de Aviación, que no tiene ni tendrá, con utilidades del Tren Maya, que no tiene ni tendrá, bueno, pues este costo se irá a 7,7 puntos del PIB, o sea, 7 décimas de punto del PIB, que es muchísimo dinero y que las finanzas públicas no están como para absorber. De este tamaño está el problema, el reto, y bueno, pues la bomba de tiempo que le va a heredar este gobierno a quien gane la presidencia de la República, sea Claudia Sheinbaum o sea Xóchitl Gálvez. Y bueno, pues insisto, este tema de la iniciativa terminará en la Corte. Y hablando de la Corte, otro asunto que pasó este fin de semana, pues resulta que pues este ministro tapete, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que fue presidente de la Corte, que fue un presidente pues muy afín a López Obrador, que se veían, que se reunían, que pues ahí se ponían de acuerdo para sacar asuntos que les interesaba, sobre todo al presidente de la República. Bueno, pues Arturo Saldívar, que ahora es vocero de Claudia Sheinbaum, pues va a ser y está siendo investigado por la propia Corte que él dirigió, que él presidió, y bueno, pues están indagando a Saldívar por presuntamente, pues justamente violar la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y haber coaccionado, presionado a jueces para sacar asuntos que le convenían al gobierno actual, a la 4T. Es una denuncia anónima que fue recibida en el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano administrativo que regula a la Corte. El ministro Saldívar, que bueno, no se merece el título de ministro, dice que es venganza, que es politiquería, ya saben, lo mismo de siempre, dicen que cómo es posible que una denuncia anónima derive en esto. Bueno, pues nada más hay un antecedente. El propio Saldívar, cuando fue presidente de la Suprema Corte, aceptó casos venidos o surgidos de denuncias anónimas, y bueno, pues ahí está la guerra, y sobre eso escribo. Estén atentos, por favor, sobrinas, sobrinos, de mi columna de esta semana, que se llama El Traidor Saldívar. La voy a subir a mis redes, la voy a grabar en video, de hecho ya la grabé aquí mismo en San Cristóbal de las Casas para subirla a mis cuentas, y pues básicamente cuento rápidamente la historia de un ministro que fue propuesto por Felipe Calderón Hinojosa, que ahora alega que él es independiente porque él votó en contra, y ciertamente votó en contra de iniciativas que le interesaban al entonces presidente Felipe Calderón, aunque él lo hubiera propuesto para la Corte. Sí, nada más que así como hizo eso, pues se plegó plenamente como presidente de la Corte al gobierno que lo ayudó a ser presidente de la Corte, ya era ministro, al de López Obrador, y entonces pues ustedes recuerden al presidente de la Corte diciéndole que sí a todo
al presidente López Obrador, aceptando lo que decía López Obrador de que la Corte era un asco, era un cochinero, de que había que reformarla, atravesándose ahí del edificio de enfrente, cruzando la calle de Corregidora para ir sin pudor alguno a visitar al presidente y pues por lo visto recibir línea. Estos dos, Andrés Manuel López Obrador y el presidente entonces de la Corte, Arturo Saldívar, que trataron de maniobrar para, violando la Constitución, violando los propios reglamentos de la Corte, tratar de ampliar su periodo presidente de presidente de la Corte para quedarse el resto del sexenio, o sea, hasta este año 2024. No lo consiguieron. ¿Y qué fue lo primero que hizo Saldívar cuando dejó de ser presidente de la Corte? Correr a los brazos de Claudia Sheinbaum, hacerse su vocero, hacerse su corifeo, hacerse su lambiscón. Se quitó la toga y se puso el chaleco guinda de servidor de la nación. Pasó de ser impartidor de justicia a ser un propagandista de la 4T y pues parece que hoy le llegó la hora, lo están investigando, vamos a ver en qué termina esto, pues esto es bastante serio, bastante delicado, muy interesante, vamos a ver qué sucede con el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que, insisto, no se merece, la verdad, ese título de ministro, ni siquiera se merece el título de exministro. Vean mi columna, por favor, léanla o véanla en video. Y bueno, pues pasando a otro tema, esta semana será en Acapulco la Convención Nacional Bancaria. En los próximos días estaré pues compartiendo con ustedes información sobre pues la situación en la que está la banca, en la que llega esta convención bancaria, la última de este sexenio. Para mí será la número 33. Ahí estaré, ya ven que habíamos dicho las dudas de ir, ahí estaré, yo ya estoy confirmado, ya estoy acreditado, ahí estaré desde Acapulco transmitiendo para ustedes a partir del próximo jueves para pues ver qué es lo que pasa. Lo interesante pues es político, sin duda. Lo interesante es la mañana del viernes, allí en el Hotel Mundo Imperial en Acapulco, los banqueros recibirán y escucharán a a las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Muy temprano empezará esta pasarela Beatriz, Xochitl Gálvez Ruiz, y después irá Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano y cerrará hacia el mediodía Sheinbaum, para después el presidente de la República está confirmado que irá a clausurar esta convención bancaria. Pero en Acapulco la semana pasada se presume mucho, a mí me da mucho gusto que empiece a tener actividad Acapulco, todavía falta mucho, ya les contaré, les subiré videos de cómo me encuentro Acapulco el miércoles que viaje para allá, desde el miércoles les tendré imágenes, pero bueno, la semana pasada tuvo lugar, como aquí les informamos, el tianguis turístico, que pues presume sus datos, sus logros. Para mí es una buena noticia que Acapulco la lleve. Creo que no hay que, digamos, todavía cantar victoria, falta mucho, pero es sin duda una buena noticia que Acapulco empiece a reactivarse y a recibir este tipo de eventos. Yo debo de decir y ofrecer una disculpa. Yo pensé y lo dije aquí y lo sostuve que no creía posible que Acapulco recibiera al tenis, a el tianguis turístico y a la convención bancaria. Me equivoqué y ofrezco una disculpa y me da gusto haberme equivocado. Recibió el tenis, recibió el tianguis turístico y recibirá esta semana la Convención Nacional Bancaria. Aquí están las cifras del tianguis. México captará 33.475 millones de dólares en divisas turísticas este año 2024. Es una buena cifra. 45 millones de turistas se espera que lleguen este año a México. Vamos a ver qué lugares, ya lo analizaremos con calma. Y bueno, en Acapulco, esta semana de tianguis turístico, más bien la semana pasada, dejó 938 millones de pesos en derrama económica. Insisto, una buena noticia que mucho celebro y mucho celebramos todos. Aquí está, pues este gasto total de turistas internacionales. En 2019 gastaron 22,000 millones de dólares, se cayó pues por la pandemia, pues materialmente se paró todo el tema turístico, y de ahí la recuperación a partir del 21, 18,000, 26,000, y 2024 el estimado 34,475, materialmente 33,500 millones de dólares. Vamos a ver qué sucede con este
tema. Y bueno, pues ya les estaré informando. Mañana transmitiré desde la Ciudad de México, lo mismo el miércoles, y a partir del jueves estaré en Acapulco. Y también esta semana, sobrinas, sobrinos, tendrán lugar en Washington las tradicionales reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Son los eventos financieros más importantes a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ahí se reúnen ahora sí que todos, banqueros centrales, autoridades hacendarias, expertos financieros, analistas, calificadoras, en fin, son dos eventos, se hace uno en primavera, otro en otoño. Esta semana será el de primavera. Allí estarán el secretario de Hacienda y Crédito Público de México. Por cierto, Claudia Sheinbaum ya dijo que si ella gana, le va a pedir a Rogelio Ramírez de la O, a don Benito Juárez de la 4T, que se quede por lo menos a un periodo de transición como secretario de Hacienda. Esta es la noticia del fin de semana en este tema. Bueno, ahí se las dejo, pero mientras tanto, la primera noticia de las reuniones de esta semana del Fondo Monetario Internacional será que Cristalina Georgieva se quedará como directora gerente del fondo otros 5 años. Es la primera noticia que surge de Washington. Vamos a estar al pendiente. Seguramente toda la semana se hablará ahí de las consecuencias, de los riesgos por lo que está ocurriendo entre Irán e Israel allá en el Medio Oriente, la reacción que tenga el gobierno del presidente Joe Biden y las repercusiones que tenga en los mercados financieros. Por cierto, sobrinas, sobrinos, Joe Biden se está acercando y para algunas encuestas ya rebasó a Donald Trump en las encuestas para la elección de presidente en noviembre próximo, que es una muy buena noticia para el mundo, créanmelo que para el mundo vamos a ver y vamos a estar al pendiente porque pues esto también tiene repercusiones en lo que es la actividad económica del mundo, no nada más de Estados Unidos y por supuesto de México relacionado con ello. Bueno, voy a pasar lista. Hoy me fui muy rápido. ¿Saben qué? Pues ustedes me van a disculpar. Trato de preparar lo mejor posible el programa, pero bueno, sin decir que extraño a Mauricio, porque por mí que se arranque lo que quiera. Pero bueno, este programa pues es más sabroso cuando hay discusión, cuando hay debate, cuando hay ahí plática. En el caso de hacerlo yo solo, pues hago mi mayor esfuerzo, pero bueno, pues no tengo con quién pelearme, no tengo con quién platicar, pero sí tengo cómo pasar lista a los sobrinos y sobrinas que se toman la molestia de escribirnos por las redes sociales. Saludos, tíos, dice Hugo Luna, muchísimas gracias. Laura Lira, el señor de camisa negra se pasa con sus palabras, no tiene gracia, y con lo de güey seguro se siente joven. Pues se refiere a Mauricio, que andaba caladón el, 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 el viernes pasado, que grabamos el programa. Francisco Guevara, gracias. Gracias a Paco Guevara. Cruz Omar Gutiérrez Chávez, saludos desde San Miguel de Allende. Bueno, San Miguel de Allende es una ciudad colonial, también como esta, San Cristóbal de las Casas, muy hermosas, ambas ciudades. Mario Andrés García, gracias a Mario. Mario Andrés García, ya lo repetió, seguramente se le fue 2 veces el mismo mensaje. Oscar Flores, es difícil escuchar tantas majaderías de ese personaje, Mauricio, que te quedas, ojalá y te quedes un rato de vacaciones para que tomes clases de buen comportamiento. Hay opiniones de todo, hay muchísimas personas que les gusta cómo es Mauricio. Mauricio es como es mi amigo, a veces lo tengo que poner en orden, ciertamente, pero bueno. Leti Pineda, muchísimas gracias. Jorge Mondragón, muchísimas gracias. Bueno, a Jorge no le gustó que Mauricio tuviera sus tragos el viernes. Bueno, si me permiten, por mi parte, una disculpa, yo no andaba en ese mood. Aquiles Pisano, gracias, gracias, gracias. Disculpen la pregunta, ¿por qué si bajó el dólar la gasolina subió? Ya lo hemos explicado, el dólar tiene un camino, la gasolina tiene que ver fundamentalmente con el precio del barril del petróleo y en el caso de México con los impuestos como el IEPS que pues varían, hacen variar el precio de la gasolina y bueno, pues en este caso el petróleo que pues va a subir de precio por el tema del conflicto bélico, por el tema de la incertidumbre, aunque acuérdense ustedes que en México hay una cosa que se llama IEPS, que es el impuesto especial a productos y servicios, que pues este gobierno para evitar que los precios se vayan demasiado arriba, pues deja de cobrar parte de este impuesto si los precios del petróleo suben. ¿Para qué? Para no subir demasiado el precio del litro final
del precio final del litro de gasolina. Roberto Ramírez, gracias. Tocho F. Rocha, gracias a Tocho F. Rocha. Sara Schmidt, gracias. Los tíos financieros, muchas personas no saben que son 2 billones, aparte son los 2,000 millones. A ver, Sara, para los gringos, 2,000 millones son billions. Para nosotros en México, 2,000 millones son 2,000 millones de pesos y 2 billones de pesos son 2 millones de pesos. Por eso luego se confunden o nos confundimos todos. Máximo Santana, gracias. A Máximo Carlos López, gracias. A Carlos José Zavala, que disfrute sus vacaciones el tío Mau. Ay, que se quede el güey. Gracias, que no lo limite. Te digo que hay para todo en esta vida. El señor José Luis Herrera Estrada, gracias. A Pepe, ¿quién más? Francisco García, gracias. Hay que ponerle mucha atención a las reformas de las pensiones, lo estamos haciendo, y a la ley de amparo. Tienes razón, Paco, la ley de amparo, lo comentamos ya. Lo que quieren estos cuates de la 4T, pues es que simplemente el amparo no exista como lo entendemos ahora y que es el que nos protege de alguna decisión que pudiera ser pues injusta por parte de la autoridad, por parte del gobierno. Alfaroris, Guidi, gracias. Juan Méndez, que dice, no deberían llamarse los financieros, ya están muy cascados, deben llamarse los venenosos del drenaje. Bueno, pues vamos a subir tu sugerencia a la gerencia. Gracias, Leonor, Ánimas Ochoa, José González, gracias. Bueno, pues, como decimos, nos hemos ido rápido y pasamos, sobrinas, sobrinos, con gatelazos que pues creo que retratan muy bien lo que es la forma de pensar, que solamente están pensando en captar votos y no en otra cosa, que se supone que pues un gobierno, pues debería procurar mejores, o sea, no crear el gobierno los puestos de trabajo, sino crear las condiciones para que haya más trabajo, para que haya más desarrollo, pero pues definitivamente, sobrinas, sobrinos, la forma de pensar y más en época electoral es esta. Vean a la jefa de gobierno, ex jefa de gobierno y actual candidata de Morena a la presidencia de la República, ¿cuál es su visión en este sentido? Esto es pues un gatelazo muy preocupante, ya lo sabíamos, pero miren, lo dicen ya claramente, miren. Porque el pueblo viva bien. No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. Aquí el gobierno, el Estado mexicano, tiene que apoyar. Nosotros luchamos. A ver, ahí va otra vez. Porque el pueblo viva bien. No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. O sea, la jefa de gobierno, la candidata Sheinbaum está diciendo, no trabajen, nosotros les vamos a dar todo lo que necesitan. Pues no es dinero de ellos, es dinero de todos. Por eso Venezuela está como está, por eso Cuba está como está, por eso Nicaragua está como está. O sea, aquí es un llamado verdaderamente a no se preocupen, no trabajen. Es mentira que quien trabaja más le va a ir mejor. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿De qué se trata? Es verdaderamente lamentable esto. Por supuesto, es época electoral. Ahorita todos dicen, pues vamos a votar. Pues mira, no vamos a trabajar, va a llegar la señora Sheinbaum, va a aumentar las pensiones, las becas, y pues hay como quiera, si entre toda la familia sacamos 15, 20,000 pesitos, pues ya con eso la libramos. Híjole, sobrinas, sobrinos, perdónenme, pero pues eso es altamente preocupante, pero eso es la 4T, como pues también un hombre que se dice de izquierda, que se dice progresista, que se dice respetuoso de la libertad de expresión, un hombre que ha soñado, según él, con un país igualitario, con un mundo de iguales, con un mundo de mejores oportunidades para todos, en donde todos seamos iguales, pues simplemente a la hora que lo buscan, aquellos que le han pues documentado sus trapacerías, sus corruptelas, sus conflictos de intereses, sus hipocresías, pues simplemente los batea aquí Epigmenio Ibarra cuando lo quiere entrevistar un reportero de Latinus, justamente esta
plataforma que ha, pues lo ha encuerado, tal y como es. Don Epigmenio, buenos días. Arturo Cerda de Latino. Respetuosamente quiero hacerle una pregunta. Respetuosamente no. Quisiera preguntarle su Yo opinión. no hablo no hablo con palpetes. ¿Sí? ¿Alguna opinión respecto a nuestra investigación y la flexibilización? No es del investigación, nada es investigación. ¿Es mentira, señor? ¿Es No. falso lo que estamos? Nada le estoy diciendo que no le voy a hablar a latinos. Punto. Con calumniadores y mercenarios de la información no hablo. ¿Es una mentira, señor? No, le pregunto. Con calumniadores y mercenarios de la información no hablo. Ese, sobrinas, sobrinos. Epigmenio, buenos días. A ver. Cerda de Latino. Respetuosamente quiero hacerle una pregunta. Respetuosamente Ese- no. Quisiera preguntar. Ese es, sobrinas, sobrinos, el autoritarismo, el rostro autoritario, el rostro furioso, el rostro de que no les gusta la crítica, de quienes supuestamente eran diferentes y querían un México más democrático, más abierto, más propositivo, más debatiente, ¿no? Simplemente ellos ponen sus temas en la mesa, ellos dicen cómo creen, cómo quieren que sea el mundo, y si alguien osa criticarlos, pues simplemente es infama y es que los estamos infamando, que los estamos atacando, que somos de la mafia del poder. Eso es la 4T, sobrinas, sobrinos. Y bueno, pues el último gatelazo de hoy, a Jorge Álvarez Maínez, que nadie lo conoce, bueno, algunos lo conocen ya otra vez, gracias a la campaña que está haciendo Disque por la presidencia de la República. Jorge Álvarez Maínez, pues parece que ya no le queda otra más que bailar. ¿Se han dado cuenta que es lo único que hacen los candidatos del Movimiento Ciudadano? Bueno, quizá la excepción sea Salomón Chertorivsky en la Ciudad de México, que lamentablemente, siendo un cuadro excelente, Salomón, pues no tiene ninguna posibilidad de ganar. Aquí, Jorge Álvarez Maínez. Bueno, pues ahí están las campañas, ya hemos dicho, todo se vale cuando se trata de campañas. Y bueno, sobrinas, sobrinos, así iniciamos esta semana de convención bancaria. Ahorita mismo, en un ratito más, me regreso a la amada Ciudad de México y los estaré saludando mañana y posteriormente, como les decía, en vivo desde Acapulco, Guerrero, en la Convención Nacional de los Banqueros. Por lo pronto, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Adiós, sobrinas, sobrinos.